Hoy vamos a platicar algo acerca de el Dios de justicia. Hemos estado conversando, sobre todo con mi hermano Héctor Arturo, de la serie que han estado desarrollando en la congregación. Y este episodio en particular que tiene que ver con la justicia de Dios. Y ese Dios de justicia en el que nosotros creemos. Hay una expresión en uno de los profetas que tiene que ver con eso, ¿no? Es el Señor Sidkenu, es la expresión. Y yo esta mañana rápidamente quiero que veamos algunas de las palabras o de los términos hebreos, sobre todo, que se utilizan para definir estos conceptos. Y lo hacemos porque es muy importante entender lo que implican los diferentes conceptos que están presentes en la Biblia. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que el texto bíblico no se escribió en español, sino que se escribió en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento, y que en los procesos de traducción, en ocasiones algo de los conceptos no logra una palabra, por ejemplo una palabra en español no logra representar todo lo que un concepto hebreo o griego implica, y por eso es que regularmente estamos haciendo el estudio de las palabras, términos originales en hebreo o en griego, para lograr alcanzar alguna comprensión. Esta expresión, Yahvé Sidkenu, significa literalmente el Señor es nuestra justicia, y está en un tono de plural. No es solo una justicia personal o particular, sino que es nuestra justicia. Y eso es un punto muy interesante. Cuando hablamos de justicia no podemos hablar de individualidad, no podemos hablar de algo selectivo. De hecho, a nosotros actualmente que vivimos en Guatemala desde el 2015 para acá, un ambiente muy, ¿qué se dice? Efervescente en relaciones de la justicia y procesos judiciales, etc. Se ha acuñado una frase que resulta siendo negativa, un tanto ofensiva, esa famosa justicia selectiva. ¿La ha escuchado? Leído en los periódicos, etc. Y en realidad una característica de la justicia es que no puede ser selectiva. ¿Se ha fijado cómo representan a la justicia como una mujer, ¿verdad? Que está vestida de blanco porque tiene que ser pura, y tiene una balanza en una mano, y tiene, creo que es una espada en la otra mano, ¿verdad? Y los ojos, ¿cómo? Vendados. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que tiene los ojos vendados? Porque se supone que no debe hacer distinción, ¿verdad? Y que no importa el que llegue delante de ella, tiene que hacer. Entonces, ese es un carácter muy importante de la justicia, que tiene que ver con un término que es plural, que es general. Un pasaje de la Escritura en Jeremías, usted puede ir siguiendo ahí en las pantallas, y dice: vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Durante su reinado, Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado, y ese rey será conocido por este nombre. Y ese es el nombre profético de ese reinado. El Señor es nuestra justicia. Y ese es el término que apareció al principio. El Señor, oh Jehová Sidkenu, es el que está ahí. Jehová Sidkenu o Yahvé Sidkenu, que es nuestra justicia. Ahora voy a seguir en esta parte haciendo algunos análisis de algunas palabras en hebreo. Y digamos que esos son las palabras o los símbolos que están ahí en las pantallas del hebreo. Y particularmente voy a señalar en esta pantalla aquí de mi izquierda, por ahí se alcanza a ver el puntero, la palabra de abajo, Sidkenu. La palabra de arriba es algo que se conoce como el tetragrama, que es el nombre hebreo de Dios, que regularmente los judíos, los hebreos, nunca lo pronunciaban, y se ha sustituido por varias fórmulas, y eso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero vamos a centrar nuestra atención en la palabra de abajo, Sidkenu, que es una palabra que la raíz es la raíz que significa justicia. Y aquí en este pasaje en particular está siendo usado de las dos formas en las que esa palabra puede ocurrir ahí en el texto bíblico. Una de ellas es como sustantivo, como describe
una persona, hace la descripción de la esencia del ser de una persona. Es un sustantivo y en ese sentido, Sidkenu, Sedek, que es la raíz, se puede traducir como justicia, pero también se puede traducir como rectitud. No solo justicia, sino rectitud. Por ejemplo, en el video introductorio al mensaje de hoy, la propuesta que le hicieron a ese muchacho, ¿no? Es una propuesta, podríamos decir, indecente, ¿verdad? Él actuó ¿cómo? ¿En justicia o en rectitud? ¿Cómo diríamos? ¿Su proceder fue justo o recto? Nosotros usamos más la expresión recto, pero en este término bíblico implica ambas cosas. Es decir, en la Biblia, el hombre justo es sinónimo de el que es recto, la rectitud. A eso se refiere. Por eso también puede aparecer como un adjetivo, el adjetivo Sedek, que es el que aparece ahí. Y en ese sentido, Sedek es el que es justo, el que es recto, el que es íntegro, el que es ecuánime, es sinónimo de verdadero y también confiable. Todas esas cosas. Por eso cuando leímos en Ezequiel, donde dice que el Señor va a dar ese rey justo, es Jeremías, perdón, donde dice que va a dar ese rey justo, podríamos decir un rey que es justo, que es recto, que es íntegro, que es ecuánime, que es verdadero y que es confiable. Esas son, digamos que las implicaciones, las derivaciones que tiene esa palabra que aparece ahí en la Biblia. Regularmente en nuestras Biblias se traduce como justo o como justicia. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Hubo un pasaje en el texto bíblico en particular que revolucionó su pensamiento. ¿Alguien recuerda cuál texto fue? El justo por la fe vivirá. Eso fue lo que le dio a Martín Lutero digamos que como el detonante de lo que estaba ahí arremolineándose en el corazón que tenía Lutero. Y una vez en sus lecturas devocionales encontró ahí en Romanos 1:17 la frase de como está escrito, el justo por la fe vivirá. La historia dice de Lutero que él era un hombre muy piadoso y que estaba constantemente procurando que su conciencia y su condición delante de Dios estuvieran limpia. Entonces se sometía siempre a procesos penitenciales donde él se sometía a castigos y penitencias muy, muy duras con tal de limpiar su pecado, hasta que encontró la paz entendiendo que el justo no va a vivir por obras, que fue la interpretación que le dio Lutero, sino que va a vivir y va a ser justificado por la fe. Pero hay una frase interesante en este versículo: como está escrito. Es decir, cuando el apóstol Pablo utiliza este pasaje, menciona este pasaje en Romanos 1:17, hace una referencia a una escritura y dice como está escrito. Ahora la pregunta aquí es, ¿a cuál escritura se refiere el apóstol Pablo? ¿Alguien conoce la referencia? Cuando Pablo dice ahí en Romanos, como está escrito, si usted tiene una Biblia de estudio por ahí en sus manos o una Biblia con referencia, va a haber una marquita, y esa marquita, una literal, puede ser una letrita o algo, lo va a enviar al pie de la página o a algún margen y ahí va a estar la referencia. La referencia es Habacuc 2:4. Cuando Pablo dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá, está haciendo una referencia hacia Habacuc 2:4. ¿Por qué Habacuc 2:4? También en una parte de ese versículo aparece la frase, el justo por la fe vivirá. Hay una pequeña variante en este versículo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Y en Habacuc, que es un cambio muy sutil, pero implica algunas cosas, dice, el justo vivirá, en español, el justo vivirá por su fe. No es solo es la fe, sino que ahora es su fe. Pero es interesante porque la lectura de Romanos, y aquí digamos que voy a tratar de ir lento y rápido a la vez, para no quedarnos mucho tiempo en el análisis ahí de las palabras y ese tipo de cosas,
Pero la lectura en Romanos es una lectura que fue escrita originalmente en griego, y la lectura de Habacuc es una lectura que fue escrita originalmente en hebreo. Es decir, Pablo está citando un versículo que fue escrito originalmente en hebreo. Pero hay un proceso interesante del hebreo, y es que más o menos unos 250 años antes de Cristo, todas las escrituras hebreas se tradujeron al griego también. Y esa escritura o esa primera traducción del Antiguo Testamento se conoce como la Biblia Septuaginta. Y la abreviatura de esa Biblia es un número 70 en números romanos, es decir, una L y 2 X mayúsculas, digamos. Hay un chiste cruel, ¿verdad? Bueno, no fue chiste, fue realidad. El presidente actual de Venezuela estaba leyendo un texto y tenía que leer el siglo tal, y entonces en lugar de leer el número del siglo, leyó el siglo X, B, palito, palito. Leyó los números romanos. Es muy simpático, ¿verdad? Ha dado muchas cosas así para bromear. Entonces, esos dos versículos coinciden con los conceptos importantes de justo y fe en la traducción. Ahora, esta es la parte que le decía que me gustaría pasar un poco rápido. El texto hebreo dice el justo, y luego viene un cambio importante, sumamente importante en el término hebreo. El término hebreo que se utiliza ahí es el término emuná. Es la palabra hebrea, así se lee, emuná. Es decir, Habacuc dice, el justo vivirá por su emuná. Y la palabra emuná en hebreo significa fidelidad. Ya no significa fe. Digamos, el significado primario de emuná no es fe, sino que es fidelidad. Entonces en Habacuc se puede leer, y si usted, ahora es, digamos, relativamente sencillo en nuestros dispositivos electrónicos, tener varias versiones a la mano. Entonces, si usted tiene varias versiones, puede hacer una búsqueda de las varias versiones y va a encontrar que hay algunas versiones de la Biblia que justamente en Habacuc leen, el justo vivirá por su fidelidad. Por la fidelidad. Y es decir, ¿hay algún cambio entre el concepto de fidelidad y fe? ¿Qué cree? ¿O son necesariamente lo mismo? Claro, cuando se tradujo este pasaje de Habacuc al griego en la Septuaginta, y es justamente lo que le mencionaba de la abreviatura del número 70 en Romanos, había que encontrar una palabra que reuniera las características generales de emuná. Los que saben algún otro idioma, digamos que pueden hablar algún idioma maya, por ejemplo, son quichés hablantes o cachiqueles y hablan español, y también español, pero su lengua primaria es el quiché, el maya, el mam, etc. O las personas que hablan inglés o francés o italiano, etc. Saben del proceso ese difícil que es el momento de traducir. Y que hay que encontrar los términos que reúnan las características generales de una palabra del idioma fuente al idioma que va destino, al que se va a traducir. No es tan sencillo. En ocasiones hay términos que son equivalentes de manera completa, y en otras ocasiones hay términos que no logran reunir o contener todo el significado de una palabra en particular. Aparte de eso, que hay expresiones que en un idioma son naturales, pero que al ser traducidos de manera literal a otro idioma, pierden esa naturalidad y entonces pueden resultar siendo incomprensibles o hasta ofensivos. O sea, hay un ejemplo en ese sentido que es muy comentado. ¿Cómo se pregunta la edad en inglés? ¿Recuerda? Y si se tradujera así, literalmente la edad en inglés, ¿se imagina preguntándole a una hermana, ¿verdad? Hermana, ¿y usted qué tan vieja es? Y ahí se acabó la amistad, por lo menos hasta la siguiente Santa Cena, ¿verdad? Que hay que reconciliarse sí o sí, ¿verdad? Es decir, cuando se tradujo emuná al griego, la palabra que más en griego, la palabra que más se acercó a emuná es la palabra pistis, en griego. Emuná es hebreo, pistis es griego. Y entonces la palabra pistis, el
la traducción primaria de pistis es fe. Fe, ya no fidelidad, sino fe. Y fe tiene que ver con el tema de la creencia, la convicción, y es un poco más, si usted quiere, abstracto el concepto. Fidelidad es algo más activo, es algo más vivencial, es algo más práctico. Entonces hay una diferencia entre fidelidad y fe. Pablo cita precisamente la Septuaginta de Habacuc y entonces lee: el justo vivirá por la fe, pero ahora ya no es emuná, sino es pistis, esa fe que es un poco más abstracta. Por eso cuando Habacuc está pensando en el justo, y esa característica es una característica precedente, el justo. Y entonces, aunque Habacuc no lo describe, asume que hay una primera condición de la persona que ha de vivir por fidelidad o que ha de vivir por fe: la justicia. Esa es la condición precedente, que se ha de vivir por fe, la justicia. Hemos oído nosotros las expresiones como, por ejemplo, la oración del justo puede mucho. Entonces hay una condición precedente también, no es la oración de cualquiera. Algo que mencionaba nuestro hermano Héctor Arturo, que estaba dirigiendo, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá, ¿quién? El justo, y será levantado. Y hay muchas promesas en la Escritura que tienen como condición precedente la justicia. No la justicia de Dios, sino la justicia nuestra. Por ejemplo, hay una promesa muy linda en el Salmo cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No es cualquiera, esa promesa no es para cualquiera, hay una condición precedente. Claro, que la misma Biblia dice también que justo no hay ninguno, y que nadie puede ser justificado, y hay una crisis ahí en el tema de la justicia. Nuestras naciones, el conflicto entre nosotros es que en realidad no hay justicia. Los sistemas de legalidad no son suficientes para asegurar la justicia entre nosotros. Y la gente que le ha dado la espalda a Dios, la gente que ha cerrado su entendimiento y su corazón al temor de Dios, la principal crisis que genera es esa relatividad en cuanto a los conceptos que se necesita que sean absolutos para que una sociedad funcione, para que un pueblo funcione. Y el hombre moderno, el hombre sin Dios, desde hace ya un buen tiempo, negaron esos absolutos, y entonces estamos metidos en un, ese no es término hebreo, oye, porque iba a decir en un merequetengue social, político, económico, de diferentes características y formas, porque no hay un referente que sea totalmente absoluto. Para nosotros ese referente es Dios y está expresado en su palabra, en la Biblia. Hay algunas características de Dios que necesitamos nosotros tener en mente. No tenemos hoy el tiempo suficiente, tampoco es la ocasión para detenernos en cada una de ellas. Pero entre otras, de Dios resalta su santidad, resalta la gloria de Dios que deriva de su santidad. Es decir, Dios es un Dios santo y por eso es un Dios glorioso. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, y esa justicia tiene que ver también con la rectitud. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es justo. Nosotros tenemos conflictos con Dios cuando tenemos un accidente, cuando perdemos un ser querido, cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestro plan. Pensamos que Dios está actuando injustamente contra nosotros y tal vez peleamos con Dios. Dios es bueno, siempre bueno. Siempre bueno. Y todas sus obras, dice la Biblia, son hechas con amor. Y tal vez nosotros no logramos toda la comprensión de lo que nos está ocurriendo, y tal vez lo que nos está pasando es algo negativo, estamos sufriendo mucho. Pero yo quiero decirle esta mañana, Dios sigue siendo bueno. No ha dejado de amarlo. No ha dejado de quererlo. No ha dejado de tenerle buenas intenciones a usted. No ha dejado de tener un plan perfecto para su vida. Solo que no alcanzamos nosotros a comprender todas las acciones de Dios. Por eso es que podemos decir que hay entonces una relación muy íntima entre esa justicia, ese ser justo, la fidelidad y la fe. Entonces podemos decir aquí
Que la justicia es entonces esa fidelidad activa por medio de la fe. Quiero hacerle algunas preguntas, son incómodas, advierto, y un poco íntimas y personales. No conteste, solo medítelas. ¿Por qué no roba usted? Porque no he tenido la oportunidad, hermano. ¿Sabe el chiste ese, verdad? Antes iba a la tienda, ¿verdad? Y con un billete de 20 traía un doble litro, unas frutas, unos Tortrix y galletas y todo. Pero ahora pusieron cámaras, ¿verdad? ¿Por qué no roba usted? ¿Por qué no robamos? ¿Porque tenemos miedo de irnos a la cárcel? ¿Por eso no robamos? ¿Por qué no adultera? ¿Por qué no le es infiel usted a su esposa? ¿O al esposo? ¿Por qué no? Es que usted no conoce a mi esposa, hermano, capaz que me cuelga. ¿Ese es el miedo? No. Digamos que en el fondo es nuestros criterios éticos, nuestros criterios de conducta, más que el temor a los hombres, están basados ¿en qué? En el temor a Dios. Y entonces, lo que no queremos es fallarle al Señor. Como en el video que vimos, ¿no? Como cuando José lo tomó a aquella mujer y quería acostarse con él, y entonces José prefiere salir corriendo. ¿Por qué? Porque la señora era fea, porque José estaba indispuesto, ¿por qué salió corriendo José? Porque tenía temor de Dios. Por eso la justicia o nuestra justicia está siempre de la mano a esa fidelidad, y a mí me gusta esta frase, fidelidad activa. Es una fidelidad activa todo el tiempo, siempre por medio de la fe. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros como su pueblo? Y hay un pasaje en particular donde el profeta contesta esta pregunta. ¿Alguien recuerda la cita? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Miqueas 6:8, ¿verdad? Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Bueno, y ahí hay 3 cosas que el Señor pide de su pueblo, muy puntuales. Y ahí hay una reflexión que tenemos que hacer nosotros de manera muy profunda y muy consciente y sincera. Dios le pide a su pueblo que haga justicia. Y ahí el término hebreo en el fondo es tzedek, de donde viene tzidkenu, que es justicia nuestra. Este tzedek es la justicia. Dios pide que hagamos justicia, pero nosotros no somos jueces. Y en Guatemala los únicos que pueden hacer justicia y aplicar la justicia son los jueces. Entonces, Dios no nos está diciendo que hagamos justicia en el sentido que hacen justicia los jueces. Tristemente, en nuestro país se da el tema de los linchamientos. Hace no tantos meses lincharon a unos muchachos allá por el Naranjo, muy cerca de donde está una iglesia Verbo y donde está la otra sede del otro campus de la universidad. Muy cerca. Y una tarde, lo vimos ahí en la televisión, ¿se recuerdan? Lincharon a unos muchachos. ¿Esa es justicia? Ese es el hacer justicia al que Dios nos llama. Y luego la otra característica que dice Miqueas es que amemos la misericordia. Pero no solo la misericordia para nosotros, sino la misericordia en general. Que amemos la misericordia. Y esa es otra palabra muy poderosa, Gesed. Y ese concepto de Gesed, que es hacer la misericordia, también tiene implicaciones de fidelidad. Y la última es andar humildes, ser humildes. El término hebreo es tzaná. Andar humildes delante de Dios. Y eso es poderoso. Este término tzaná implica el hecho de estar siempre, ¿cómo se dice? Encorvado, inclinado. Es como la descripción gráfica de alguien que está recogiendo algo. En la Biblia, la escena de tener, ¿cómo se dice? Erguido el cuello, ¿verdad? Levantado. ¿Se ha fijado cuando los patojos, los adolescentes a veces se ponen malcriadones? Los que somos padres de familia a veces sufrimos eso, ¿verdad? Y cuando nos contestan, ¿cómo se ponen los adolescentes? ¿Se ha fijado?
¿Sí? Ojalá no nos pasara, ¿verdad? Bueno, otros adolescentes, vos no, ¿verdad? Otros se ponen así. Por eso hay un proverbio que dice en la Valera 60, el que reprendido endurece la cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces este término tzaná es todo lo contrario de erguirse y poner dura la cerviz y ponerse así como soberbio y orgulloso. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que andemos humilde delante del Señor. Y en este pasaje de Miqueas, en los versículos anteriores, el profeta pregunta de manera irónica, ¿qué puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿Dar mi primogénito? ¿Presentar muchas ofrendas? ¿Y hacer una gran cantidad de cultos? Y el profeta dice, no, lo que Dios pide de nosotros, más que el culto, más que nuestro dinero, más que nuestros bienes, es que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes delante de Él. Yo sí me humillo delante de Dios, pero delante de la gente no. Claro, es una actitud inherente de la naturaleza del cristiano. No soberbia, no altivez. Y eso es bien interesante porque por lo menos el término justicia o este término tzedek aparece unas 160 veces en la Escritura, por lo menos en 34 formas. Y en el Nuevo Testamento la expresión griega aparece unas 92 veces en 4 formas y se refieren siempre a la justicia, a hacer lo recto, a hacer lo que está demandado de acuerdo a la palabra de Dios. No a nuestros propios criterios de justicia, no a nuestros propios pensamientos o ideas o conceptos de justicia, sino lo que está descrito en la palabra del Señor. Por eso Miqueas insiste en que amemos, en que hagamos justicia, en que amemos la misericordia y que andemos humildemente delante de Él. Y eso tiene una implicación. El término justicia, la implicación no es solo, digamos, como decimos nosotros, tomar la justicia por nuestras propias manos. O una justicia vengativa, una justicia punitiva. Es más que eso. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de rectitud. La misericordia tiene que ver con la fidelidad. Hay un pasaje de los profetas donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Lo ha escuchado? Pero en el hebreo ahí aparece el término gesed. Y la palabra gesed también se puede traducir como fidelidad. Igual como vimos como emuná, que son sinónimos. Y entonces bien podríamos traducir ese versículo, fidelidad quiero y no sacrificio. Nuestra vida cristiana es mucho más que lo que estamos haciendo aquí hoy. Esto es parte de nuestra vida cristiana. Pero al salir de acá también seguimos siendo cristianos. O deberíamos seguir siendo cristianos hasta la siguiente reunión. Es mucho más que lo que hacemos acá. Por eso, de acuerdo a esto que demanda Miqueas, hay unas preguntas. ¿Dónde queda el ritual? Porque el Señor dice, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Que le hagamos culto todos los domingos? Principalmente eso es lo que quiere el Señor, que ofrendemos y que demos parte de nuestro dinero y de nuestros bienes, que construyamos templos lindos. Todo eso está implícito. El Señor dijo en una ocasión, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero cuando las cosas se ponen en extremos, el Señor prefiere, en lugar que demos culto, voy a ponerme en una situación extrema en este momento. Dios preferiría que no viniéramos a la iglesia nunca, pero que fuéramos personas rectas. Dios preferiría que nunca diéramos nada de nuestro dinero, pero que fuéramos personas honorables, correctas, que nuestro sí todo el tiempo sea sí y que nuestro no todo el tiempo sea no. Que fuéramos personas sin dobleces. Eso es lo que pasa. Y cuando uno lee los profetas menores, se da cuenta que Dios, que no le gusta el culto. En un momento le dice, basta ya de sus canciones, estoy cansado de sus cánticos, vayan a otro lado con sus panderos y con sus arpas. Cuando uno lee el primer capítulo de Isaías, da una descripción terrible de la situación del pueblo de Israel, una situación moral. Ustedes son una podrida llaga, les dice. Son peor que animales que no entienden nada. Ya de los pies a la cabeza tienen todo lleno de moretes, ya no tienen donde yo les pueda dar un cinchazo más. Y en medio de todo el pecado, tenían siempre fiestas y siempre cultos y tenían una vida religiosa muy ferviente. Por eso cuando las situaciones se ponen en ese extremo, Dios prefiere que seamos personas justas, personas rectas. Aunque no
tuviéramos este tipo de actividades. Y no estoy diciendo que no lo hagamos porque es irónico, no, aquí estamos. Pero no es que vamos a cerrar los templos y vamos a dejar de congregarnos y ya no va a haber iglesia, no. Pero en medio de eso, y más que eso, Dios pide de nosotros nuestra integridad individual, nuestra integridad como personas, como ciudadanos, como padres de familia, como esposos, como esposas. Dios pide eso de nosotros. Siempre ha habido y habrá un clamor por justicia, pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué clase de justicia? Vea este versículo una parte del versículo de Isaías 32. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza siempre. ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no tenemos tranquilidad? ¿Por qué no tenemos confianza? Es porque en el fondo y en nuestro sistema y en nuestra sociedad no ha habido justicia. ¿Por qué podemos estar experimentando algún tipo de conflictos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros negocios? Porque alguien entre nosotros, o la mayoría, o algunos, no estamos actuando de acuerdo a los parámetros de la rectitud, de la honestidad. No estamos actuando en justicia. Lo que la Escritura enseña de la justicia es que uno de sus principales frutos de la justicia es la paz. Y que la justicia que la Biblia enseña no tiene una relación directa con la venganza, con la violencia, con la ira o con el enojo. Aquel pasaje del Antiguo Testamento de diente por diente, ojo por ojo, era más que una estrategia de venganza o de justicia, era una especie de limitante para la ira y para el deseo de venganza de las personas. Se imagina a una persona le botaban un diente de un golpe, tal vez el otro no quería botarle el diente, sino quería botarle todos, ¿verdad? Entonces, mijo, te botaron un diente, ¿cuántos dientes tenés derecho a botar? 1, ¿verdad? Nada más. Por eso era como una limitante. Cuando la Biblia de justicia no habla de venganza, y hay que tener cuidado en nuestros conceptos, si lo que estamos pensando cuando decimos que es justicia, no es justicia, sino que es venganza. ¿Y qué dice la Biblia de la venganza? ¿A quién le pertenece la venganza? Al Señor. El Señor dice, mía es la venganza. ¿Y quién cree usted que tiene más poder para vengarse? ¿Nosotros o el Señor? ¿Quién cree usted que puede hacer una venganza más cruel? ¿Nosotros o el Señor? Por eso, algunas veces cuando sufrimos un agravio y como que no nos desquitamos, ¿verdad? Dicen por ahí que a golpe dado no hay quite. Pero un hermano decía, a golpe dado no hay quite, pero algo me desquito. Como saciando ahí su deseo de venganza. Pero cuando nosotros nos negamos a la venganza y le dejamos la venganza al Señor, la Biblia dice que el Señor nunca tendrá por inocente al culpable. Y más para nosotros que somos sus hijos. Cuando alguien nos hace daño a nosotros, el Señor dice, es como que intentan tocar la niña de mis ojos. Ay de aquel que levante algo en contra de uno de sus pequeñitos. Es meterse a líos con el Señor. Por eso esta justicia no tiene nada que ver con la venganza, la violencia, la ira o el enojo. Hay un pasaje en Santiago 1:20 donde dice, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Una persona comete un delito que está penado por la ley. Digamos que asesina, viola, atropella, mata, cualquier delito. Que ese delito a la vez es pecado. Supongamos que, es un ejemplo terrible, muy incómodo, hay una persona que viola a una niña. Y eso está penado por la ley. Lo juzgan, lo condenan. Y luego digamos que alcanza el límite de su condena y cumplió su condena, pero pagó su pecado. El cumplimiento de las condenas penales establecidas por los regímenes jurídicos de los países sirven para purgar el pecado también. La respuesta es no. El pecado no hay una forma humana que se pueda solucionar. El pecado solamente se solucionó en la cruz del Calvario y con la sangre del Cordero. Es la única forma. Hay gente que dice, ay, con estos mis hijos estoy pagando los pecados. Con esta mi suegra estoy pagando mis pecados. No se pagan, aunque sea la peor suegra. Dios bendiga a las suegras, ¿verdad? Pero aunque
Y no es irónico así que Dios bendiga a las suegras, ¿verdad? Sino que de verdad Dios bendiga a las suegras. Pero no hay una forma humana de ninguna manera que nosotros podamos pagar en lo mínimo nuestro pecado. Por eso la gente podría tomar a ese hombre perverso que le hizo daño a esa niña, cortarlo en pedacitos, quemarlo, atropellarlo y hacerle cualquier clase de cosas, y esa persona no ha pagado aún su pecado. Tal vez lo que ocurrió fue que la gente descargó su enojo sobre esa falta. La gente descargó su ira sobre esa falta. Pero el pecado de ese hombre todavía no ha sido juzgado y puede ser perdonado o condenado. La ira del hombre, dice Santiago capítulo 1 verso 20, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces hay una disyuntiva aquí entre justicia o legalidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Justicia o legalidad? Algunas preguntas que hemos hecho en ocasiones. Yo he estado participando en una campaña de sociedad bíblica que se llama Un Gobierno como Dios Manda, y nos hemos estado reuniendo con asociaciones de abogados alrededor del país. Hemos estado hasta con la directiva de los 48 cantones en la región de Occidente, principalmente en Totonicapán, y hemos estado hablando de esa disyuntiva entre justicia o legalidad. ¿Qué es más importante? ¿La justicia o la legalidad? La justicia. Otra pregunta, ¿se hace justicia con la simple aplicación de las leyes? Las leyes las necesitamos, y para nada estoy yo dando el mensaje de que no debemos respetar las leyes y que debemos brincarnos las leyes y que debemos ser irrespetuosos con las leyes. Pero debemos entender que son insuficientes las leyes para la búsqueda de la justicia. ¿La legalidad es sinónimo de justicia? Obviamente no. Un dictamen, la sentencia de un tribunal puede ser legal, pero no necesariamente justa. No necesariamente justa. ¿Sabe cuál ha sido la reacción de algunos abogados? Y nos han dicho en algunas reuniones, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que en las facultades, y es un desafío para nuestras facultades de derecho, ¿sabe cuál es el asunto? Es que en nuestra formación como abogados nos enseñan a cumplir las leyes, no a buscar la justicia. Nos enseñan a usar las leyes para lograr el dictamen que nosotros queremos. Y esos dichos de los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. ¿Lo ha oído? En la religión hay uno parecido. El que peca y reza, empata, dicen. Voy a pecar y el domingo ahí me confieso con el Señor y me arrepiento y me echo unas mis lagrimitas y ya está. Y la otra semana otra vez, ¿verdad? No. Por eso la justicia que habla la Escritura es una justicia que es sinónimo de verdad, que es sinónimo de buen juicio, que es sinónimo del discernimiento entre el bien y el mal y hacer el bien. Es sinónimo de equidad, es sinónimo de rectitud, es un sinónimo también de restitución. Por eso en la Biblia el que robaba tenía que devolver un tanto de veces más de lo que había robado, y siempre se buscaba la restitución de la persona agraviada. También la justicia es retribución. Por eso hay un concepto universal muy sencillo de justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y es un concepto casi universal de justicia. Y el concepto bíblico de justicia lo asume también, ese concepto de retribución. La palabra del Señor dice que Dios ama la justicia. ¿Se acuerdan el pasaje de Sodoma y Gomorra? Y no hubo en Sodoma y Gomorra 10 justos. ¿Se acuerdan que el Señor Abraham intentó negociar con el Señor? ¿Y vas a destruir Sodoma y Gomorra si hubieran 100 justos? ¿Y el Señor qué le contestó? Ay, Abraham, no hay 100 justos. Entonces Abraham empezó a bajar la cuota hasta que el Señor le dijo, no hay ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos habrá en esta ciudad? Vamos a hacerlo más reducido. ¿Cuántos justos habrá en esta congregación hoy? ¿Cuántos justos entre nosotros? ¿Seremos de los que podrían salvar la ciudad? Si se lograran reunir la cantidad mínima de justos para salvar la ciudad, ¿estaríamos nosotros en ese grupo?
Ahora, quiero que me acompañe a leer un pasaje de Ezequiel capítulo 22, verso 26 en adelante. Ezequiel capítulo 22. Lleve su Biblia, por favor. Acá en la pantalla solo va a aparecer una parte, entonces, por favor, ubique el pasaje en su Biblia. Ezequiel capítulo 22, verso 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: sus sacerdotes, y estoy leyendo en Reina Valera 1960, sus sacerdotes violan mi ley, contaminan mis santuarios y no distinguen entre lo santo y lo profano, ni entre lo puro y lo impuro. No observan mis días de reposo y en medio de ellos se me profana. En sus calles, sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y matan gente para obtener ganancias injustas. Sus profetas, dice el verso 28, disfrazan la realidad al profetizar falsedades y al mentirles con sus adivinaciones. Dicen que yo, su Señor y Dios, he hablado y yo no he dicho nada. La gente del pueblo, el pueblo, cometen robos y opresión, violentan a los pobres y a los menesterosos, maltratan sin razón al extranjero. Luego dice el verso 30, yo busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y el resultado fue, no lo halló. Y el 31 es la conclusión: por lo tanto derramaré mi enojo sobre ellos y con el ardor de mi ira los consumiré y haré que recaigan sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Palabra del Señor. Es decir, el Señor buscó entre los círculos principales de la sociedad, entre los líderes de la religión, entre los líderes políticos, entre los profetas que eran los hombres inspirados. Buscó el Señor entre el pueblo y no encontró el Señor ni siquiera una persona que pudiese interceder en favor del pueblo. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿En cuál círculo de acción de la sociedad nosotros nos desenvolvemos? Tal vez somos de la parte del liderazgo religioso, tal vez somos de la parte del liderazgo político, o somos de la parte del liderazgo profesional, de alguna de las ramas del ejercicio profesional en el país, o somos obreros, o somos empresarios, comerciantes. Y el Señor está buscando en cada uno de esos círculos a alguien que se pare en la brecha y pueda interceder en favor del pueblo. Pero en este pasaje de Ezequiel, el Señor no lo encontró. Hay una ecuación muy sencilla para la salud de nuestra sociedad, para la salud de nuestra congregación, para la salud de nuestra familia. Entre más personas justas hayan en nuestro grupo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra congregación, vamos a tener una mejor convivencia y vamos a tener prosperidad. La Biblia nos llama en Isaías capítulo 61 a nosotros que somos temerosos de Dios como árboles de justicia. Cada uno de nosotros, árboles de justicia. ¿Cuál es nuestro fruto? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo el Señor, por el pandero los conoceréis, ¿verdad? Cuando uno de repente estamos usando tal vez el transporte público o algo y vemos que alguien va ahí en un bus con una Biblia y un pandero, ¿qué pensamos? Va a la iglesia, ¿verdad? Pero ahora no es tanto por nuestra vestimenta que nos tienen que reconocer, aunque eso tiene una importancia. No es tanto por nuestra forma de hablar que nos tienen que reconocer, aunque eso también tiene una importancia, sino tiene que ver los frutos de nuestra vida en general. Porque somos árboles de justicia y nuestro fruto debe ser en esa relación. Buenos frutos para la gloria del Señor. Uno de esos frutos es el amor. ¿Se recuerdan Gálatas? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, y están los frutos del Espíritu. Y a mí me ha llamado mucho la atención de hace un tiempo para acá, que cuando el apóstol Pablo describe
a esa persona que tiene frutos del Espíritu, no describe cosas como hablar en lenguas, tener visiones, expulsar demonios. Es decir, describe una espiritualidad que tiene que ver más con el carácter de la persona que somos, más de cosas poderosas o extraordinarias que se puedan hacer. Aunque eso también tiene una cabida, pero el fruto principal tiene que ver con cosas de nuestro carácter: el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Esos son los verdaderos frutos. Y desde ese, digamos, partiendo desde ese pasaje de Gálatas, diríamos que el espiritual no es el que habla en lenguas, el espiritual no es el que hace más cosas dentro del culto, sino que el espiritual es el en el que se observan esas características. Y una de esas es precisamente el amor, como vínculo perfecto, dice Pablo en Colosenses. Pero no es un amor, solo un amor romántico, un amor ilusorio, un amor inocente o bobo, me atreví a poner en esta diapositiva, sino más bien es un amor inteligente, es un amor sobrio, que cuando el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 13, dice que es un amor, y entre las características está que no se goza en la injusticia. No se goza en la injusticia. No hace nada indebido el amor. No paga mal por mal. Ese amor que describe la palabra del Señor. Siempre es un amor puro, es un amor recto que procura lo bueno. Desde el 2004 a la fecha, en Sociedad Bíblica de Guatemala se ha lanzado una campaña que se llama Un Gobierno como Dios Manda. Creo que les dieron un librito a la entrada de la iglesia, ¿sí? Y ese ha sido como uno de los productos de esta campaña, que está seleccionado una serie de versículos bíblicos que tienen que ver con una temática en particular. Y se ha lanzado esta campaña cada vez que hay elecciones generales, desde el 2004 a la fecha. Pero el 2015, en las elecciones pasadas, sabemos que fue un asunto atípico de lo que ha estado ocurriendo, y en realidad la campaña del 2015, que se había planificado solo para el segundo semestre de ese año, nunca paró. Hubo campaña del segundo semestre del 2015, todo el 2016, esta campaña de Un Gobierno como Dios Manda, aunque fue variando. Luego en el 2016 se lanzó una campaña hermana, digamos, que se llamó Un Ciudadano como Dios Manda, y luego otra campaña que se llamó La Biblia y la Justicia, y el año pasado se trabajó en una campaña que se llamó La Biblia, Leyes para Vivir, todas en el mismo sentido, en la misma vía, resaltando los valores bíblicos de la justicia, de la integridad, del bien hacer, que el bien de un país, el bien de una sociedad no depende solo de los gobernantes, aunque ellos tienen una gran responsabilidad, sino depende del bien hacer de cada uno de nosotros, en las diferentes esferas y escenarios donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Cada uno de nosotros. Las campañas de Un Gobierno como Dios Manda particularmente tienen dos llamados muy fuertes. Uno es a ejercer el voto de manera responsable, informada, consciente, y también responsabilidad ciudadana de votar. Y también un llamado de atención a todas esas personas, miles de personas que están postulándose para un cargo de elección, sabiendo que al llegar a ese puesto tienen una responsabilidad con la historia del país, con su honor, etcétera. Y hemos tenido una serie de actividades interesantes. Este año, yo solo voy a pasar rápidamente algunas de estas como las propuestas de la campaña de este año. Usted tiene esto que siguen a partir de este momento, está ahí en el folletito que se le entregó. Y se ha lanzado 6 que son como invitaciones, demandas o exhortaciones en tono plural, entendiendo que el bien del país no depende solo de un grupo, como he dicho antes, sino que depende de todos nosotros. Por eso es que estas exhortaciones van en tono plural. Vea esta, no están en orden como aparecen en el folleto. Vivamos en justicia y tendremos paz. Al final, lo que todos queremos es vivir en paz. Queremos tener un mejor país para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para nuestra familia, que Guatemala resurja. Guatemala es un país muy poderoso, Guatemala es un país muy bello, Guatemala es un país que Dios nos ha dotado de una increíble cantidad de recursos naturales, envidiados por una gran parte del mundo.
nos ha dotado de gente que somos muy cálidos, y una de las cosas, la gente que viaja a través del mundo en Latinoamérica, cuando vienen a Guatemala, siempre coinciden, ¿verdad? Los guatemaltecos tienen algo especial, somos buenos anfitriones. En las encuestas de los países más felices siempre sale Guatemala en la punta. No sé si somos felices o cuerudos, no sé qué somos en realidad, pero siempre salimos bien en esas evaluaciones de la gente feliz, ¿verdad? Nos hacemos los locos o no sé, tantos líos que tenemos, pero andamos contentos, ese es el punto, ¿verdad? Pero queremos vivir en paz. Hasta hace algunos años, todos nuestros sistemas de seguridad en nuestros barrios eran poner chayes en la pared, ¿se acuerdan? Y esos chayes eran más, creo yo, para que los patojos de la cuadra no se metieran al patio sin permiso a traer la pelota. Nada más. Pero ahora nuestros sistemas de seguridad cada vez vivimos más llenos de alambres, y vivimos llenos de armas, vivimos llenos de miedo, de inseguridad, una serie de cosas, ¿verdad? Cada vez los condominios van teniendo más garitas de control, ¿verdad? Más sistemas sofisticados de control, porque vivimos en medio de zozobra. Y eso es porque no ha habido en el fondo justicia. Solo quiero mencionar aquí una de las historias que aparecen descritas ahí en el folleto, la historia de la viña de Nabot. Nabot era un hombre que tenía una heredad, y el rey Acab quiso comprarle la heredad, y Nabot le dijo que no se la vendía porque era una heredad. Y entonces le armaron a Nabot todo un juicio fraudulento. Nabot, antes que empezara el juicio, había sido condenado. Consiguieron testigos falsos, compraron jueces, torcieron todo el proceso, se saltaron todas las trancas que había en ese momento, hicieron una pantomima de juicio, le expropiaron la viña a Nabot y lo condenaron a muerte. Y estaba todo el pueblo alrededor siendo testigo de lo que le estaba pasando a Nabot. ¿Cómo se hubiera sentido usted si después del juicio a Nabot le tocaba a usted ir a ese tribunal a dilucidar algo de su interés, sabiendo lo que le había pasado a Nabot? ¿Cómo se sentiría? ¿Con qué ánimos iría ante ese tribunal? Y eso estaba pasando en medio del pueblo de Israel. Por eso no había paz. El fruto de nuestra integridad otra vez era la paz, y ahora hemos cambiado de manera, si usted quiere, sutil ahí. En lugar de justicia, ahora integridad. Y siempre será la paz, y se agrega la prosperidad. Y hay que ponerle atención a la palabra prosperidad. Prosperidad no es sinónimo de riqueza. Hay gente que es rica, pero no es próspera. Y se puede vivir con recursos suficientes y teniendo prosperidad. Hoy la riqueza es muy sutil. Uno ve en la calle un gran carrazo y uno no sabe con qué medio se obtuvo ese carrazo. Y uno se deslumbra, ¿no? Y hasta se han hecho estudios sociológicos un poco ahí temerosos de los nuevos ricos, han llamado algunos sociólogos. Porque hay gente que a través de la corrupción, hay gente que a través de los negocios ilícitos, de los negocios como el narcotráfico, trata de personas. En Guatemala hay un negocio multimillonario de migración. El coyotaje es un negocio multimillonario en el país. Una red impresionante de trata de personas. Son miles de personas que están siendo traficadas en el país. Cada año se superan el récord de deportaciones oficiales. La gente que viene deportada en avión a nuestro país y que estaba de ilegal, mucha gente. Por eso el verdadero fruto de la integridad es la prosperidad y la paz. Hay unos dichos como que no favorecen el tema de actuar de manera honrada o íntegra. ¿Ha oído aquel dicho que dice que el que es honrado, ¿alguien sabe cómo termina? Por lo menos el dicho, ¿verdad? El que es honrado termina jorobado, dice. Y entonces en la sociedad regularmente se ha felicitado al que es pícaro, al tramposo, al que es pilas. Ay, que él es bien pilas, pero no es pilas. Es trinquetero, marrullero, chanchullero, sinvergüenza. Entonces ese es el pilas, ¿verdad? Aquel es bien pilas para los negocios. No es pilas para los negocios. Es pilas para estafar, es pila para mentir, para decir cosas que no son. Y entonces normalmente la sociedad ha felicitado esa estrategia de lograr objetivos a través de cualquier medio. Y nosotros sabemos que el fin nunca justificará los medios. Nunca justificará los medios. No desde nuestra perspectiva cristiana.
no desde lo que encontramos en las páginas de la Biblia. Por eso la Biblia nos llama a que amemos la verdad y no el dinero. El dinero no es malo. La Biblia dice, la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Y para tener amor al dinero no hace falta ser rico. Podemos ser la gente más pobre y tener ese problema, amar el dinero. Porque no depende de la cantidad de dinero que tengamos. Podemos tener poco o podemos tener mucho. Depende de nuestra actitud frente al dinero. Ese va a ser el problema. El problema no es el dinero. Usted puede ser una persona millonaria y qué bueno que lo sea, porque eso significa que usted es una persona que ha emprendido, que sus negocios van bien y que le está dando de comer a mucha gente. Hace un tiempo yo escuché a alguien que hablaba de una entrevista a un millonario en Estados Unidos y le preguntaron que cuál era la satisfacción más grande que él tenía por el éxito de sus empresas. Un hombre con una serie de empresas pujantes y obteniendo ganancias millonarias. Y lo que él dijo fue, la satisfacción más grande que yo tengo es que a través de mis negocios comen miles de familias. Esa era toda su satisfacción. O por lo menos lo que él dijo en esa entrevista. Por eso la exhortación de la Escritura es que no amemos el dinero. El dinero es un instrumento y vamos a necesitarlo, etcétera. Pero cuando le dedicamos mucho amor a ese dinero, perdemos nuestra correcta mentalidad y caemos, dice la Biblia, en lazo, en tentación y en esclavitud. Y una exhortación final de esta campaña es que nunca nos cansemos de hacer el bien. Frente a un escenario donde siempre hay corrupción, trampas y una serie de cosas, el cristiano puede verse fastidiado, cansado, frustrado, y entonces la decisión que toma es que ahora voy a hacer las cosas como siempre se hacen. Voy a buscar el camino más fácil, porque así voy a lograr mejor los objetivos, pero eso implica involucrarme otra vez en las cosas que tal vez nosotros hemos de alguna forma rechazado. Decía alguien que en Guatemala somos tantos evangélicos que ahora hay evangélicos en la policía, en el gobierno, en las empresas y todo. Entonces nos para un policía y el policía es evangélico, ¿verdad? Y nosotros hemos cometido una infracción y el policía nos va a multar. Y el cristiano le dice al policía que también es cristiano, hermano, siento del Señor darle una ofrenda. El Señor pone en mi corazón, hermano, sembrar ahí para su familia, ¿verdad? Yo ahorita sentí del Espíritu. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Nuestra debilidad humana flaquea, nuestra debilidad humana nos hace en ocasiones cometer errores, pero debemos tomar en nuestro corazón la firme convicción de hacer el bien, siempre el bien. Nunca frente a una disyuntiva entre el bien hacer y el mal hacer, nunca para el cristiano será mejor la opción por el mal. Vamos a solucionar momentáneamente nuestro problema, pero más adelante en el camino la consecuencia va a ser peor. Entre el bien y el mal, siempre la mejor opción es el bien. Nunca el mal vencerá al bien. Nunca lo malo vencerá a lo bueno. Y cuando nosotros vemos la expectativa escatológica que presenta la Escritura del reino de Dios, todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo torcido, todo lo oscuro va a ser derrotado frente a la grandeza de Dios, frente a la justicia y la santidad del Señor. ¿Sabéis que Él es justo? Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuántos nacidos de Dios hay esta mañana acá? Amén. Le invito a que me acompañe a orar. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar para concluir este mensaje en el nombre del Señor.